Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. Su trama gnosticista se hace notar, ya que supuestamente Anakin tiene las características del Mesías. Nace de una virgen, sin padre en la tierra, nacido de la fuerza y en la profecía de Star Wars es llamado el elegido. Sin embargo, tiene características y actúa como Lucifer. Es el tercero después de Yoda y Obi-Wan. No se le permite entrar en los consejos de los Jedi. Se exalta a sí mismo, confía en su poder, se enemista contra su maestro y lucha contra él, es vencido y toma posición en el lado oscuro para luchar y ser adversario de los Jedi. Y hablando de los Jedi, esta orden, referida como la Sagrada Orden de los Caballeros Jedi, es una antigua organización monástica guardiana de la paz unificada por su creencia y observancia de la fuerza. Esta orden es la Guardia Especial de la República, el Imperio Bueno de la Galaxia. La Orden de los Caballeros Jedi incorpora la filosofía budista y el concepto de orden espiritual de los jesuitas, una mezcla entre paganismo y catolicismo. La indumentaria de los Jedi hace recordar a esta vil orden, la cual, bajo juramento al Papa, ha prometido perseguir y destruir el protestantismo, infiltrándose en todas las organizaciones religiosas, induciendo errores y doctrinas erradas. La indumentaria de los Jedi, su voto de castidad y su abnegación es un reflejo de cómo la orden de los jesuitas trabajó en el pasado, promoviendo el celibato y una aparente abnegación para ganar adherentes para la causa romana y destruir el protestantismo. En contraposición a la Orden de los Jedi está la Orden de los Sith, una antigua orden de portadores de la fuerza dedicados al lado oscuro de la misma. Esta orden es la Guardia Especial del Imperio. Bajo usurpación de la República, Darth Sidious, también conocido como el Emperador, y encargado de corromper a Anakin Skywalker para que se una a su cometido convirtiéndolo en Darth Vader, destruyó casi por completo el Gran Consejo Jedi, infiltrándose en él bajo buenos propósitos y transformando la República en un imperio galáctico. Así es como el gobierno de la República pasa a ser una dictadura bajo el nombre de El Imperio. Curiosamente, en el capítulo 13 de Apocalipsis se habla de una bestia, un poder político, que surge bajo unos principios republicanos. Esta bestia es identificada como los Estados Unidos y se describe con dos cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos simbolizan los dos principios en los cuales la nación americana fue fundada, la libertad religiosa y la libertad civil, y el cordero es símbolo de su mansedumbre. Pero seguidamente se dice que este gobierno republicano llega a hablar como dragón, en otras palabras, que pasa a ser un gobierno hostil y perseguidor, un imperio. La República en Star Wars se levanta bajo unos principios de paz y prosperidad para toda la galaxia, pero infiltrada por la Orden de los Sith y por obra de Darth Sidious, es cambiado a un imperio. Para establecer dominio sobre la galaxia, el emperador emite una orden conocida como Orden 66. Curioso número, ¿no? Ahora hablaremos de él. Una orden de alto secreto que identifica a todos los Jedi como traidores de la República Galáctica, aunque realmente ya no es una república, sino un imperio galáctico, y se decreta su muerte. Curiosamente, en los Estados Unidos y renunciando a sus principios republicanos, el gobierno americano promulgará una ley dominical nacional para establecer el domingo como día de reposo. Todos aquellos que se opongan a la observancia de dicho día serán motivo de burlas, persecución y multas. Más adelante se promulgará un decreto de muerte contra todos aquellos que sean considerados traidores a la República, no quieran guardar el domingo como día de reposo y no quieran recibir la marca de la bestia, la cual, curiosamente, se la identifica en Apocalipsis 13:18 con el número 666. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo, y todos los que no se sometan a los decretos de los concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales que ordenan exaltar el día de reposo instituido por el papado por encima del sábado, el día santo de Dios, sentirán no solamente el poder opresivo del papado, sino también el del mundo protestante. Curiosamente, la Orden 66, promulgada por Darth Sidious, debe de ser ejecutada por el Gran Ejército de la República, ahora obedeciendo órdenes del Imperio Galáctico, un ejército controlado a través de chips implantados en sus cerebros, haciendo imposible para los soldados desobedecer la orden de volverse en contra de sus generales Jedi.
En secreto, la Orden 66 era el modo mediante el cual la Orden de los Sith pretendía hacer caer a la Orden de los Jedi. Así como la ley dominical, la Orden 666 es una ley que se fragua en secreto que pretenderá hacer caer a los observadores del sábado. A la vez, el control mental y el uso de chips es el sistema que tanto el papado como el protestantismo apóstata usará para vulnerar las conciencias de las personas para que desobedezcan la ley de Dios y obedezcan las leyes de los hombres. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia, o el número de su nombre, y su número es 666. Por otro lado, y para concluir, tenemos a los Jedi y los Sith, la luz y la oscuridad, república e imperio, yin y el yang. A la vez, tenemos la fuerza, un campo de energía metafísico y omnipresente, impregnando el universo y todo lo que hay en él, manteniéndolo unido. La fuerza, la cual hay que aprender a usar y comprender, es usada por los Jedi para el bien y por los Sith para el mal. Estas dos órdenes pueden controlar y utilizar la fuerza con el cuerpo para lograr habilidades como la telequinesis, la clarividencia, el control mental, una amplificación de reflejos, la velocidad y otras capacidades físicas y psíquicas. La misma energía sirve para el bien y para el mal. El yin y el yang significan oscuro, brillante. Son dos conceptos del taoísmo usados para representar o referirse a la dualidad que esta filosofía atribuye a todo lo existente en el universo. Describe las dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias, que se encuentran en todas las cosas. El yin es el principio femenino, la tierra, la oscuridad, la pasividad y la absorción. El yang es el principio masculino, el cielo, la luz, la actividad y la penetración. Star Wars, en toda su saga, mantiene en todo momento latente este concepto espiritista de la necesidad que existe el bien para que exista el mal, y la complementariedad de ambos lados, la luz y las tinieblas, para que haya un equilibrio entre las dos fuerzas. También introduce el concepto de que el bien tiene siempre algo de mal, y el mal tiene algo siempre de bien, desdibujando la imagen de Dios y de Lucifer, donde el primero es presentado como el bueno, pero con atributos malvados, y el segundo es presentado como malo, pero con atributos bondadosos. Pero la palabra de Dios es clara, porque este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.